Qué maravilla, señores, feliz tarde. Qué entusiasmo tenemos de esta conversación el día de hoy con, tengo que aclararle. Para mí es Tabata, Para mí pero su siempre nombre se trata. artístico cambia según si está trabajando en España, si está trabajando en el Suramérica. Entonces, ella es Tabata Cecilia Osuna. Exacto. Pero a mí me gusta llamarla Tabata porque además me hace inmediatamente que se le mueva la naricita porque es una chica muy bella, como pueden ver. Oh, tan Y es bonito. mágica además haciendo lo que hace. Estoy muy contento de recibir a Cecilia en esta reunión de amigos, además porque estamos transmitiendo por las diferentes redes, está por Facebook, está saliendo por YouTube también, así que a toda la gente que disfrutan de temas de aprendizaje, denle la bienvenida a Cecilia Osuna. Me puedes llamar Tabata, Adrián. La Sí, mayoría seguramente me llama Tabata, así que me puedes llamar y Tabata. todos los que te aman te llaman Tabata, eso es cierto, ya me di cuenta, ya me di cuenta. Porque cuando Carlos Urbina me recomendó que entrara a una sesión contigo, me dijo, es que vas a ver a mi amiga Tabata. Y yo cuando entro digo Cecilia Osuna, no veo a Tabata. Pero ella es la que estaba hablando, entonces yo dije, no, esta debe ser la amiga de Carlos. Por cierto, Carlos, también tú estuviste en la misma sesión junto conmigo, Sí. ¿verdad? Qué bueno. Bueno, Cecilia tiene una espléndida carrera en el mundo del aprendizaje. Ya sabemos que se graduó en la UCB, en la Universidad Central de Venezuela, y que hizo sus especialidades en e-learning allá en Sevilla, si no me equivoco, en España. Y la hemos invitado para conversar precisamente sobre esto del e-learning. Cuando a mí me toca hablar de futuro, me entran muchas dudas si debo hablar, porque hay personas que piensan que yo estoy perdiendo la cabeza. Cuando yo les digo, por ejemplo, en el futuro, las personas no van a tener que asistir a clases con docentes, sino que van a recibir clases por medio de inteligencia artificial. Cuando yo les digo que, por ejemplo, que cuando necesites hablar un idioma, no vas a tener que hacer otra cosa que pensar, y cuando hables, el idioma va a salir de tu boca en el momento en que te comuniques, y la persona que está recibiendo lo que tú le estás diciendo lo está recibiendo en su idioma, no importa que hable urdu o hable cualquier otro idioma de esos extraños de los 2.800 idiomas que hay sobre la tierra. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar así de que la gente, y ya estamos hablando, ya las cifras dicen 2040, así que no, tampoco está demasiado lejos. Como ustedes saben, cumplí 69 años el pasado lunes y 124 años en total, ¿verdad, Melissa? 124 años en total, entre la suma de mi edad cronológica y mi edad física con mi nuevo corazón. Entonces yo le quiero preguntar a Cecilia, la gente que está aquí son adictos al aprendizaje. Ese es el tema principal de este grupo. ¿Qué llaman e-learning hoy? Ok. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Perfecto. Cierto, Una voz bella. perfecto. Excelente. Sí, fíjate que el e-learning ha pasado por una, digamos, una cantidad de definiciones asociadas a lo que la tecnología te permitía lograr, ¿ok? En un inicio, la formación e-learning estaba pensada como aquello que podíamos llevar a cabo, esa formación que se podía llevar a cabo utilizando los recursos que la Internet te permitía, ¿ok? Vamos a quitar o vamos a separarnos de lo que es la educación a distancia y nos vamos a focalizar específicamente en la formación virtual u online, ¿ok? Dadas las características tecnológicas o el avance en la tecnología en términos de, por ejemplo, el desarrollo de estas herramientas que nos permiten entonces tener estos encuentros síncronos, por ejemplo, cuando yo estudié en la Universidad de Sevilla, por ahí en el año 2006, nosotros no teníamos una herramienta estipulada dentro, por ejemplo, del entorno virtual de aprendizaje para poder desarrollar estos encuentros síncronos. Se hacían a través de chat, porque la tecnología permitía en ese momento
asociado únicamente a hacer ese tipo de encuentros. Entonces, hoy en día lo que se traduce como formación y learning está asociado a pues estos procesos de aprendizaje que se dan a través o dentro de unos entornos virtuales de aprendizaje que pueden ser cerrados o abiertos, eso podemos conversarlo más adelante, pero que se dan a través de la internet y que de alguna manera pueden estar o sí o no tutoreados, lo que llaman mediados por un docente, ¿ok? Existe el e-learning de autoformación, que es el e-learning que, o son estos cursos en donde los estudiantes o los participantes van a tener relación con el contenido, con los objetos virtuales de aprendizaje directamente y no se relacionan entre sí con compañeros y no se relacionan con un tutor. Pero van a tener encuentros o e-learning o formación virtual en donde van a tener un tutor que simplemente va a tener o va a estar en relación con ellos de forma asíncrona, a través de foros, correos electrónicos, etcétera. Y existe otra modalidad, llamémoslo así, que es el e-learning, en donde sí vas a tener un tutor que sí va a tener encuentros síncronos contigo. Entonces, si nosotros nos vamos y analizamos lo que la tecnología ha permitido, en la medida que el desarrollo tecnológico lo permita, pues de aquí a unos años, Adrián, pues tendremos hologramas, ¿no? Y aquí podremos salir los docentes tal cual lo tendremos allí en nuestra sala o en nuestro cuarto enseñándonos cosas a través de hologramas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que la tecnología te permita avanzar, pues en esa medida también crece o se define el e-learning, ¿no? Y el alcance de este. Fíjate que ahorita que estaba viendo a mi prima Melissa, me acordaba de que su papá y mi papá estudiaron educación a distancia. Estudiaron por educación a distancia. Por ejemplo, mi papá, ahorita seguramente Melissa cuenta el cuento de su papá, pero mi papá estudió agrimensura a distancia, estudió en un curso por correo y yo llegué a ver el material didáctico y era exuberante, era de una calidad extraordinaria. Y mi papá quedó muy bien formado hasta el punto que cuando tomó la carrera de agrimensura, ya con profesores presenciales, prácticamente lo que tuvo que fue presentar los exámenes porque todo lo había aprendido a distancia. Entonces, a ver, Melissa, me gustaría que me dijera qué fue lo que estudió tu papá a distancia. Bueno, mi papá era especialista en relaciones públicas y estudió una carrera, vamos a llamarla, tenía otro nombre, pero en el fondo eso era lo que estaba contenido en esa cantidad de información y lo hizo por correo. En realidad, no solamente hizo por correo, estudió inglés por correo, porque ellos se criaron en Oriente y el lugar más cercano para ir a estudiar era Trinidad. Entonces, hacían viajes a Trinidad, pero la mayor cantidad de formación lo hicieron en ese estado, que es el estado Sucre de Venezuela. Perfecto. Fíjate, por cierto, que ahora que estemos ya fuera de línea, voy a contarles una historia del papá de Melissa, que es una cosa extraordinaria de cómo él fue un extraordinario hombre en el mundo de las relaciones públicas. Y fíjate, entonces ahí tenemos una definición importante que separa el e-learning de la educación a distancia, que el e-learning requiere definitivamente base en web. O sea, si no hay web, no hay e-learning. Sí, es que justamente el hecho de que tenga la E, okay, de alguna manera nos lleva y nos orienta a que está asociado con el uso de Internet, de la red. ¿Okay? Sí. Sin embargo, existen pues todos estos nuevos conceptos como mobile, por lo menos learning, que igualmente están basados en red, pero que usan otro dispositivo. Entonces, digamos que dependiendo del medio, pues también vas a aplicarle nombres distintos, pero Exacto. al final está basado en red, en lo que Sí. haces en la red. Entonces ahí aclaramos algo que erróneamente dicen educación a distancia. La educación a distancia no tiene la misma característica de educación e-learning. El e-learning necesita tecnología de comunicación, vamos a decirlo así, si no queremos hablar con base en web. Aunque, sí, digamos que está inmerso. Es decir,
todo lo que es formación y learning es formación a distancia, pero no todo lo que es formación a distancia es formación y learning. Muy bien. Tu experiencia en diseño instruccional es conocida y tienes un prestigio en esa actividad. Conversábamos al tener la conversación privada antes de tener este encuentro que poniendo en una búsqueda de diseño instruccional 2021 me salieron no sé cuántas modelos de diseño institucional de reciente data. De hecho, ayer conversé con Dani Carraco, que está conectado aquí, y le di, oye, aquí tienes estos 3 nuevos modelos de diseño institucional para que lo vayas revisando. Y ella me dice, oye, qué maravilla, me encanta, no los conozco. Y es extraordinario darnos cuenta. Cuando las personas están metidas, tienen metido aquí el ADI, todo lo que hacen es ADI, y se olvidan que existen decenas de modelos de diseño institucionales poderosísimos y que tenemos que explorarlo. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el diseño institucional ahora aplicado al e-learning? Sí, bueno, fíjate que en mi caso, como he aplicado diseño instruccional en función de las necesidades de los clientes, ¿ok? De alguna manera, generalmente tú te acoplas a los modelos que ya ellos tienen establecidos. Esa es mi experiencia particular. Y generalmente, por no decirte un 100%, voy a ser conservadora y te voy a decir un 80%, siempre están montados sobre ADI. Es decir, el propio cliente, llamémoslo así, te dice, tienes que hacerme este diseño instruccional sobre o utilizando el modelo ADI o ADITE, ¿no? Que al final es con la incorporación de tecnología. Perdón. Entonces, sí, lo que sí es cierto es que lo que yo he podido visualizar en el tiempo con respecto a la implementación de diseños instruccionales es que me he convertido un poco ecléctica. Es decir, no uso modelos tal cual, sino que uso más bien combinación de modelos. Y a lo mejor los que son muy puristas y ortodoxos en este tema van a quemarme allí en la hoguera, pero como bruja, como brujita al fin, ahí está. Pero lo que sí es cierto es que tú te tienes que acoplar a las necesidades y un poco a las características de tu audiencia. Entonces, si el modelo no se acopla a lo que tú necesitas para poder lograr ese diseño que esté adaptado a la necesidad, pues tú tienes que hacer modificaciones en ese modelo. Entonces, de alguna manera, lo que intentas es ir modificando. El modelo ADI, en términos de ya desarrollo de microlearning, por ejemplo, te limita mucho y además es un largo proceso. Entonces, de alguna manera he estado tratando de involucrar temas de agilidad, en donde, digamos, iteramos o tratamos de iterarlo lo más posible de manera de poder encontrar las mejoras a lo que estás haciendo, pero ya dentro del mismo proceso de uso. En la realidad, sí es cierto que a nivel generalizado se usa mucho el modelo ADI y sigue estando de mucho uso, ¿no? En el mercado. Quizás una de las profesiones más maltratadas es el diseñador instruccional, porque se privilegia se premia al facilitador, pero no al diseñador instruccional. De hecho, en algún momento yo he dicho que no se premia el instrumento. Y cuando estamos facilitando, el facilitador es el instrumento, pero la música la pone el diseñador instruccional. Y si la música no está bien compuesta y arreglada, va a sonar bastante mediocre. ¿Qué estás viendo tú en términos de la profesión de diseñador instruccional? ¿Y cómo crees tú que va a ser? O sea, ¿será que los facilitadores tendrán que formarse en diseño instruccional o será que el facilitador debe especializarse en la facilitación y el diseñador instruccional especializarse en el diseño instruccional? ¿O será que los dos tienen que aprender de los dos medios, de las dos profesiones? Sí, bueno, fíjate que yo tengo como dos opiniones al respecto. Te voy a decir la primera. Yo pienso que si nuestra labor es educar o formar, nosotros tenemos que tener el conocimiento suficiente, generalizado, de todos los procesos involucrados en la labor de formar.
Si vamos a formar a través de la modalidad e-learning, debemos también conocer todos los procesos que están asociados a la formación en esta modalidad. ¿Y por qué te digo esto específicamente? Porque no sé si te has dado cuenta, y bueno, los participantes también, últimamente cuando hacen búsquedas por LinkedIn o LinkedIn acerca de diseñadores instruccionales, prácticamente tienes que ser diseñador gráfico, desarrollador multimedia, tienes que saber Illustrator, Photoshop, adicionalmente tienes que saber Articulate y diseño instruccional, ¿no? Y aparte, pues todo el resto de temas asociados a la formación. Entonces, esto quiere decir que se ha buscado la integralidad en términos de un profesional. Pero lo que no podemos pensar es que una sola persona va a poder hacer todas las labores. ¿Ok? Tal vez en el ámbito de la facilitación y del diseño instruccional, probablemente sí, porque yo he sido diseñadora instruccional y he facilitado mis propios cursos. ¿Ok? Y de alguna manera tengo el concepto completo de todo lo que está desarrollado, diseñado y cómo lo voy a llevar a cabo. Sin embargo, en algunos casos se pretende que el mismo diseñador instruccional sea el que haga el diseño instruccional, el diseño gráfico, la producción, además la integración y además el delivery, o sea, la entrega de todo esto. Entonces, imagínate lo que significa para un solo profesional poder hacer todas estas actividades. Entonces, en la medida en que nosotros nos hagamos más integrales y conozcamos más áreas, la explotación del diseñador instruccional va a ser mayor. ¿Por qué? Porque como el diseñador instruccional, bien lo decías tú, tal vez es el cerebro de todo el proceso, de todo lo que es la formación, entonces si este cerebro adicionalmente empieza a sacar bracitos, ¿verdad? Imagínense un gran cerebro con múltiples brazos, ¿no? Por supuesto, la contratación es a una sola persona y sale mucho mejor, llamemos, para la persona que está contratando. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado porque si bien es cierto que a nivel formativo de contenido o de conocimiento es importante que lo sepamos y que tengamos el dominio, pero no podemos pensar que una sola persona puede hacer todo lo que se requiere hacer. Y eso es algo a tener mucho cuidado. Y de hecho siempre lo resalto cuando veo ofertas que incorporan pues todos estos elementos para un solo profesional, ¿no? Fíjate que está conectada, por cierto, aprovecho para saludarle y estoy seguro que algunos de los que están conectados están muy contentos de ver su nombre ahí mostrado en pantalla, aunque no esté su cámara encendida. Está Nel Jess van der Linden, allá en Canadá, cuya responsabilidad está en educación de un banco muy prestigiado en Canadá. Así que le doy la bienvenida a Nel Jess. Gracias, Adrián. Y fíjate Bienvenida. que ella precisamente llega a nosotros en esta nueva etapa, porque ya teníamos una relación previa, pero ella llega a nosotros para conseguir habilidades de diseño instruccional. También se forma como facilitadora, pero en la institución donde trabaja prácticamente le está pasando eso, que están requiriendo que ella, voy a decirlo en español o castellano, de allá de Maracaibo, ella sea cabrona, artista, cantante y malabarista. Y claro, pagarle un solo sueldo. ¿Verdad, Nel Jess? Es así, exactamente. Todos claro, hemos cuando ella pasado por dice eso. que ella no sabe hacer diseño instruccional y que eso no es su negocio y que no le interesa para nada y que tienen que contratar a un diseñador instruccional, le dice, pero ¿cómo es posible? Usted no dice que usted hace diseño instruccional, ¿cómo no puede diseñar los manuales? ¿Cómo no puede diseñar las transparencias que se van a utilizar? O sea, ella tiene que conocer de todo. Esto a mí me preocupa. Y también está, por ejemplo, está nuestro querido amigo Iwan allá en Valencia. Él pertenece a una generación distinta. Si enciende su cámara, si puede encender su cámara, verás a qué me refiero. Y Iwan, ves que es una generación algo distinta, es una generación un poco más joven. Él tiene 14 años y Wow. se está formando como facilitador. Entonces, claro, cuando nosotros le decimos que tiene que hacer un diseño instruccional, él pregunta cómo se come eso y más bien intenta que su
compañera de equipo, que está por cierto conectada en esta sala, hazlo tú sabes hacer eso, le dice ella, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, que vas a aprender. Entonces le dice, ¿por qué tengo que aprender diseño institucional? Y me gustaría que le contestara a Haiwan, ¿por qué tú crees que un facilitador tiene que aprender diseño institucional? Un facilitador tiene que aprender diseño instruccional porque el diseñador instruccional es el que de alguna manera idea todo lo que va a ser la formación, desde el principio al final. Como el facilitador es el que hace el delivery o es el que entrega de alguna manera o ejecuta ese proceso formativo, saber diseño instruccional potencia aún más su actividad. De hecho, los que hemos sido facilitadores y hemos trabajado en diseño instruccional, sabemos que en determinado momento tú tienes que cambiar tu propio diseño para poder atender específicamente la necesidad de la audiencia puntual que tienes en determinado curso. Entonces tienes que cambiar inclusive, perdón, tienes que cambiar actividades, tienes que cambiar estrategias. Tienes que inclusive en algunos casos evaluar el nivel de conocimiento que tiene tu audiencia para poder estipular, digamos, otro camino, otra ruta de aprendizaje. Si tú no sabes de eso, te arriesgas a ser un facilitador que lee la receta. Es como ese cocinero, ¿verdad? Ya haciendo pues aquí el uso de aquí de la analogía que nos colocaba Carlos y también Adrián anteriormente. Es como que tú sepas hacer una receta específicamente siguiendo pues los ingredientes, ¿no? Tienes que hacer esto, 1, 2, 3, 4. Si no te consigues un ingrediente específicamente, probablemente no vas a saber qué hacer, porque es decir, no tengo este ingrediente, ¿ahora qué hago? Pero a lo mejor si tú sabes de cocina, si sabes de los ingredientes, si sabes de los principios específicos asociados a cada uno de los ingredientes, a lo mejor tú puedes cambiar un ingrediente por otro, ¿ok? Como el cuento de cambiar el huevo la banana, ¿no? Por el cambur, por el plátano. Entonces, allí de alguna forma tú aprendes y tú como facilitador tienes el dominio del contenido, del conocimiento necesario para tú poder establecer diferentes rutas de aprendizaje. Si no los tienes, probablemente te quedas solamente ejecutando lo que un diseñador instruccional dijo que tú ibas a hacer. Muchas personas se aproximan a nosotros pensando que van a aprender a comer y que quieren comer algo que está listo. Nosotros los llevamos a la sala y le decimos, mira, tú quieres comer, aquí está todo un mundo de ingredientes alrededor de ti, prepara el plato a tu gusto. Eso parece ser un desafío que no les agrada demasiado porque no están acostumbrados a tener esa responsabilidad. ¿Cómo sientes tú que es la mejor aproximación para llegarle a ese público que no está educado a usar su criterio, a usar su propio poder para aprender lo que desea aprender sin tener que alguien sacárselo en cucharitas y dárselo en la boquita como si fueran bebecitos que estuvieran alimentándose por primera vez? Sí, fíjate, Adrián, que allí hay un tema importante, ¿no? Porque esto también tiene que ver con lo que vienes aprendiendo a lo largo de todo tu proceso de formación, ¿ok? Si estamos hablando de nuevos ingresos en la universidad o estudiantes de pregrado, vienen de un sistema educativo, un sistema escolar que todo se los ha dado en cucharita. Quiere decir, estos docentes le han proporcionado de pequeño en pequeño, de pequeñas porciones, llamémoslo así, esta información para que ellos pudieran desarrollarse. Cuando llegan a la universidad se encuentran, ¿verdad? Que a lo mejor en algunos casos, pues pasa de la misma forma, porque muchos entornos o digamos en la educación superior, en algunos casos, pues se reproduce este mismo modelo tradicional. Sin embargo, cuando se enfrentan a otra realidad en donde le proveemos de todos los instrumentos o herramientas necesarias para que ellos puedan desarrollar su aprendizaje, ellos entran en estado de shock.
¿ok? Inclusive le comentaba a Adrián que en algunos casos hasta te evalúan muy mal como docente, porque dicen, pues que el docente no me enseñó nada. No, pero es que el docente, digamos, no está allí para enseñarte nada, el docente está allí para guiarte en tu propio proceso de aprendizaje, para poder entender un poco cómo estás aprendiendo y para poder mediar ese proceso. Además, involucrarte en actividades prácticas o experienciales que te permitan desarrollar tu propio aprendizaje y que el docente, al ver que tú te estás un poco desviando en términos de lo que necesitas aprender, él te pueda orientar sin eliminar todo el resto de aprendizajes que tú puedas tener que no estaban contemplados dentro del proceso del diseño instruccional, pero que se van a llevar a cabo por tu relación o por la relación del estudiante con el entorno o con la experiencia puntual. Entonces, sí, yo digo que eso son aproximaciones sucesivas, Adrián. En la medida que el estudiante o el aprendiz comience a darse cuenta de que existen unos modelos distintos de formación, unos modelos de formación diferentes a los que ya tradicionalmente conoce, en esa medida ellos empiezan a aproximarse poco a poco y ya después de un tiempo esa curva de aprendizaje pues se va a dar y va a lograrse el objetivo. Pero de entrada es muy difícil a menos que ya se haya desarrollado, se haya sensibilizado previamente al hecho de que ya no estamos hablando de una mera transmisión de conocimientos, sino que estamos hablando de una construcción de conocimientos, que son modelos diferentes. De cómo te aproximas. Cuando llega a la universidad, lo único que falta es que empiezan a echar de menos el timbre y la fila y cuando vemos la educación virtual que ha ocurrido con la pandemia, notamos que las sesiones llamadas de e-learning no son más que proyecciones de PowerPoint con un narrador, ni siquiera es un docente, es un narrador que tú misma me contabas, y me gustaría que lo contaras tú más bien, lo que le pasó a tu hija con la universidad y el dictado de las preguntas. Bueno, pero voy a decir el pecado más no el pecador. Pero sí, fíjense que mi hija está en la universidad, mi hija tiene 23 años, no saquen cuentas por favor en edades. Está en la universidad y bueno, nada, con todo le comentaba a Adrián que ella tenía algunas materias que eran virtuales. Estas materias virtuales eran simplemente pues una serie de documentos en PDF, una serie de PowerPoints que subían a un entorno virtual o a una plataforma virtual y pues hacían una serie de evaluaciones. Sin embargo, cuando llega la pandemia, pues empiezan a ejecutar estas actividades síncronas, ¿no? Estos encuentros síncronos. Y bueno, pues nada, a medida que iba pasando el tiempo, yo que estaba en la sala y ella en su cuarto estudiando, pues yo estudiaba porque yo lo que escuchaba era a los profesores pues relatar durante sus 2, 3 horas de clase toda la clase, ¿no? Entonces todo lo que ellos hacían en la presencialidad, pues lo pasaron a la virtualidad. Pero resulta que un día que me tuve que levantar de mi asiento porque yo no lo podía creer, estaba la profesora con todos sus alumnos pues conectados, dictándole las preguntas de un examen para que ellos escribieran las respuestas allí conectados. Quiere decir entonces que eso de la evaluación automatizada, que eso del uso del entorno virtual o la herramienta de cuestionario, Google Forms, máximo, llamémoslo así, en donde pudiera perfectamente ejecutarse esta actividad, los docentes pues no lo dominaban. Entonces, claro, yo también entiendo que la pandemia pues aceleró el proceso de aprendizaje de muchos docentes que venían acostumbrados a un proceso presencial, a una modalidad presencial con sus características y con su formato ortodoxo, ¿no? Que era lo que hablábamos, Adrián, que a lo mejor en algunos casos se te obligaba a hacer exámenes escritos con una hoja de folio específica, en donde tú tenías que hacerlo únicamente de esa forma o que tenías que tener impreso el examen para entregarlo al alumno específicamente. Todavía hay universidades que tienen esos modelos instaurados, llamémoslo así, de evaluación. Y de repente se sintieron en el aire a través de un medio que desconocían y que tenían que buscar la manera de solventar y lo hicieron de esa forma. Pero a estas alturas del partido, después de tantos años que hemos estado peleando por la formación e-learning y que además pues hay un sinfín de herramientas para utilizar,
era prácticamente impensable que un docente ejecutara o hiciera eso. De la misma forma, cuando Adrián contaba que, pues, también lo conversábamos inicialmente, que el e-learning, como se pretende masificar, o como la idea es justamente la masificación, pues, del e-learning, los contenidos o los recursos o los objetos virtuales de aprendizaje que se desarrollan, pues generalmente son más lineales. ¿Por qué? Porque son más económicos, porque son más rápidos de hacer. Entonces, si tú tienes que hacer 500 cursos en un mes, pues la forma de hacerlo para poder salir rápidamente de eso es hacerlos de forma lineal. Entonces, por eso es que nos encontramos en tantas plataformas los llamados cursos genéricos, que son cursos que tienen un formato lineal y que son los que generalmente pues utilizamos dentro de los entornos, sobre todo más organizacionales, ¿no? El entorno corporativo. Ya cuando queremos implementar storytelling, por ejemplo, que estábamos hablando, que queremos gamificar o que queremos implementar un juego serio o que queremos, por ejemplo, implementar simuladores contextuales, eso tiene un tiempo de desarrollo más largo, tiene además un costo que es más elevado y por supuesto implica mayor esfuerzo. Entonces a veces el tema calidad y cantidad pues se ponen en una balanza, perdón, y las organizaciones toman sus decisiones, tanto las Cuando, educativas como a nivel corporativo, ¿no? cuando tú tienes los recursos, ¿no? Suponte que tienes todos los recursos a mano, ¿qué cosas estás haciendo como diseñador instruccional que no hace la generalidad de la gente que trabaja en diseño instruccional? Teniendo los recursos, por ejemplo, trabajamos con juegos serios. El hecho de poder implementar juegos que son tipo videojuegos, pero para el aprendizaje, por ejemplo, que tienen un objetivo claro de aprendizaje, este tipo de actividades son mucho más motivadoras para el alumno. ¿Por qué? Porque te pone en posición de primera persona para tomar decisiones en la medida que se va ejecutando tu juego, llamémoslo así. Y al final, pues vas a obtener un premio o vas a llegar digamos, a la meta de ese juego. Y de alguna manera no te tienen que arriar, como quien dice, para que termines tu proceso de aprendizaje, porque el mismo juego te va llevando en el camino. Elaborar un juego serio adaptado a la medida de la organización, por ejemplo, supone mucho trabajo de diseño instruccional, de desarrollo, de temas de locución, de concepción tecnológico, gamificación, o sea, tiene un sinfín de elementos que hay que incorporar allí. Entonces, allí sí es importante saber que si cuentas con los recursos, hay 1.000.000 de herramientas que puedes implementar. Si no los cuentas, pues tienes que tomar decisiones, ¿no? En el camino. Háblame de otras cosas distintas a juegos serios y Por gamificación. ejemplo, realidad aumentada, que realidad virtual también se incorpora dentro de algunos casos. El hecho de implementar storytelling también se incorpora y no es económico. Inteligencia artificial en algunos casos si nos vamos al componente de la plataforma para poder ir llevándolos a medida de todos los niveles, ¿no? Que se vayan ejecutando. Así que digamos que son algunos de los elementos que se pueden incorporar dentro del diseño instruccional y del desarrollo de cursos, ¿no? Si Acabo de cuentas ver, con los recursos. acabo de ver un programa de historia, de historia universal, que utiliza realidad aumentada, en donde el estudiante presencia los hechos históricos a través de realidad aumentada y simplemente no hay forma de despegarse de un aprendizaje de eso. La persona casi que se vuelve adicta a esa modalidad. Pero claro, ahí hay mucho dinero de por medio. Sí, tanto en hardware como en software, si nos vamos por realidad virtual. En realidad aumentada, pues tal vez es un poco más sencillo y lo pongo entre comillas, pero igualmente requiere de desarrollo, requiere de saber y conocer y además de implementar tecnología. Entonces, es más costoso. Preguntas. Adelante con las preguntas. Bienvenidas las preguntas. Ya vienen, está casi. Bueno, Tabata, bueno, nos conocemos desde el año 2007. Cuando ella era niña, y iba con mediecita Sí, maricelita y Exacto. faldita plisada. pero ya ella tenía también su experiencia en el tema de e-learning y nos conocemos desde ese año, nos conocimos justamente por trabajos de e-learning cuando todavía mucho de lo que se presentaba era totalmente plano
Y discutíamos siempre el tema ese de lo que nosotros llamábamos graciosamente el red learning, que era la gente que en Sí, una plataforma te montaba un poco PDF y decía que te vendía un curso de learning. Y a las empresas les costaba entender otra cosa. sí. Entonces, ahorita estamos ante el desafío que lo primero, la pandemia nos adelantó y nos puso el 2030, 2035, nos lo puso en el tema de educación en línea, nos lo puso al hoy. Y eso obligó a que mucha gente tenga que transformar todo su proceso y los que trabajan en facilitación también. Entonces, ¿qué opinión te merece? En particular, yo pienso que el microlearning va a tomar un valor interesantísimo y muy alto, ya que las empresas, ahora que vieron que el trabajo a distancia es rentable, logra objetivos y baja costos, sobre todo inmobiliarios. Entonces, la formación ahora no se puede pensar en extensión, sino que tiene que ser corta. Hay empresas que han empezado a buscar hacer sus aproximaciones, otras no. Yo pienso que particularmente el futuro está ahí, así como en la realidad aumentada dentro de 5 o 6 años, que ahora se va a venir más rápido. El tema es bajar costos, pero eso también viene. Entonces, ¿cuál es tu opinión en cuanto a lo que es el futuro, el microlearning ahorita y el futuro de la realidad aumentada? Sí, es que fíjate que si nos vamos a nuestra realidad, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros quiere aprender acerca de un tema, lo primero que hacemos antes de buscar un curso e-learning es ir ¿a dónde? A YouTube o a Google, ¿ok? Y específicamente si queremos un tema de video tutorial, nos vamos directamente a YouTube. Y nos vemos un video cortito en donde nos explica específicamente la parte que queremos saber y si el video me dura más tiempo porque me está explicando otro tema, probablemente lo cerramos porque ya averiguamos lo que queríamos averiguar. ¿Ok? Bueno, la realidad de la educación y la realidad de la capacitación es exactamente la misma. Es decir, seguimos pensando la educación como un proceso largo de aprendizaje y resulta que cada vez estamos dándonos cuenta que no es así y que al final, mientras más la persona le vea la utilidad y esté atendiendo específicamente una necesidad de aprendizaje, mayor éxito va a tener ese contenido o ese curso o ese recurso puntualmente que estamos diseñando. Entonces, el microlearning llegó para quedarse y no es una cosa nueva, ya tiene mucho tiempo, pero ahora es donde estamos identificando su potencialidad porque le hemos puesto un nombre y porque lo hemos, llamémoslo así, como formalizado dentro de la industria de la formación. ¿Ok? Sin embargo, ya lo venimos implementando desde hace mucho tiempo con todo este lanzamiento de videotutoriales. En temas de realidad aumentada, nuevamente, o sea, por ejemplo, el hecho de que hoy en día estemos utilizando un código QR para escanear los menús, por ejemplo, de los restaurantes, no sé si ocurre en sus países, pero aquí en Panamá ocurre que todos los restaurantes, para que no tengas que movilizar y tocarlo, tú lo escaneas con el código QR y perfectamente tienes el menú que es simplemente un despliegue de información, pero si nos vamos a realidad aumentada, hay propuestas, por ejemplo, que ha hecho el Tecnológico de Monterrey, en donde los alumnos, por ejemplo, publicaban o colocaban en el campus diferentes recursos o imágenes que las personas simplemente lo que tenían era que escanear y les aparecían videos y contenido relacionado con esas imágenes que ellos colocaban. Entonces, básicamente es cuestión de tener claro qué significa, qué herramientas tenemos disponibles para utilizar y cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces también parte mucho del conocimiento del diseñador instruccional que pueda crear estas experiencias de forma agradables o motivadoras para los alumnos, tanto para el entorno corporativo como para el entorno académico. Porque, por ejemplo, yo comentaba tiempo atrás en la universidad corporativa que estaba liderando, el hecho de, por ejemplo, estos manuales de los equipos. Bueno, es que hay que hacer un manual para el uso de la impresora tal o el uso del teléfono tal o del... Yo decía, pero es que nadie los busca, porque cuando cuando tienes un problema con la impresora, si tú tienes que irte a tu computadora a buscar el manual de la impresora para saber cómo lo vas a hacer, ya te quitó un tiempo, ya perdiste a la persona que tenía la necesidad.
inmediatamente escanéate el código QR, te aparece tu manual, vas directamente al video que te explica cómo utilizar esa parte, lo ves rápidamente y lo ejecutas. Rápido. ¿Me explico? O como ocurre con Mercedes-Benz, que tú te pones los lentes sobre el motor y ya tienes Exacto. el lector y ya con los lentes estás viendo todo que vas a tocar y que vas a mover para cada cosa. Exactamente, y que te vaya diciendo específicamente esto está asociado a esta funcionalidad, esto está asociado a esta funcionalidad, y ya tú lo tienes todo directamente allí. Ahora, lo que implica hacer eso en términos de diseño y en términos de hardware también, ¿no? Porque necesitas los lentes, necesitas el dispositivo y todo lo demás, pues ya es otros 500 pesos, como dicen por aquí en Panamá. Fíjate que Amazon de hecho ya tiene clientes que se consideran clientes como VIP que reciben unos lentes en su casa. Cuando llegan los productos llegan con el código QR y cualquier cosa se ponen los lentes y ya saben todo lo que tiene que ver con el producto. O sea, el QR del producto que están recibiendo, no importa cuál sea, agarra Ya y lo da lee, toda la claro. información. Y lo hacen con el teléfono también y también le da toda la información. Pero en muchos casos ni siquiera el QR, porque ya, por ejemplo, en el teléfono yo tengo instalado, por ejemplo, el lector para montárselo a los lentes. Tengo montada la Ajá. cámara para sacar fotografía 360 y me da 360 grados y 180 arriba y abajo. Y los monto en los lentes y veo todo como si estuviera en el sitio. Entonces, por eso es que te digo que todo esto va mucho más allá. Inclusive con algunos muy juegos, rápido. tengo el joystick con el joystick y los lentes puestos y el Ajá. teléfono, yo voy trabajando sobre el teléfono y el joystick. O sea, por eso te digo, es una cuestión que yo la veo que 5 o 6 años ya eso va a ser parte natural de todo esto. A ver, Dani, Aiwan, el Yes, bienvenida a sus preguntas. Por cierto, ¿quién es Redmi Note 9? Ajá, quiero escuchar quién es. Esa es mi hermanita, Adrián. Yo creo que no tiene audio. Lo Y que pasa creo es que que tampoco el micrófono está sabe que, apagado. Tengo que leerle los labios. y creo que tampoco sabe que tiene la cámara encendida. Y tiene el micrófono apagado, por lo tanto no lo escuchamos. Tiene el micrófono apagado. Esa es mi hermana. ¿Cómo se Está en llama tu Venezuela, hermana? por cierto. María Eugenia. Pero Eugenia, tienes el micrófono apagado, no te podemos escuchar, ¿oíste? Por si acaso. Ah, creo que está cocinando, de hecho, así que No, está ocupada, pero no está cocinando. Vamos a ver. ya le voy a decir que va a salir en A vivo ver. y en directo. Dani, Hola, ahora sí creo, ahora sí. Hola, mira que te ¿Cómo estamos estás? viendo todo. Sí, ¿cómo a estás? ver, ¿Cómo Dani, estás? bienvenida a tu pregunta. Gracias. Vale. Buenas tardes, Celina. Mi pregunta sería, ¿cómo conversas con tus clientes frente a las dificultades que representa para los colaboradores el aprendizaje y learning? Para nosotros es muy común que nos digan, ay no, la gente no está acostumbrada a aprender así, ay no, ellos no van a tener tiempo de aprender, ay no, o trabajan o estudian. Entonces siempre son muchas objeciones a la hora de querer proponer estos desarrollos y learning. ¿Cómo haces para superar estos obstáculos? Sí, bueno, esto es un reto importante porque realmente si no tienen experiencia previa de lo que supone un e-learning o una formación virtual de calidad a nivel de resultados, es muy difícil como demostrárselo. Sin embargo, cuando ya tienes resultados establecidos, cuando ya tienes estadística que te apoya, de alguna manera eso te ayuda y te impulsa, ¿no? Te da el trampolín necesario para poder llegar a ellos. Digamos que también juega un papel importante en la cultura de formación de la organización, porque si esto no existe, también se debe hacer un proceso previo de sensibilización, que también es importante, porque si bien es cierto que el e-learning es una alternativa interesante para la formación, supone de compromiso y responsabilidad por parte del participante. Entonces, en la medida que nosotros como organización y siendo consultores podamos apoyar a la organización en que esa responsabilidad sea compartida y que podamos irlos apoyando en el proceso, se hace un poquito más sencillo. Yo sé que no te respondí nada de forma muy certera, llamémoslo así, pero es que la realidad es así. Todo depende mucho de ese cliente o las características puntuales del cliente. Si ese cliente ya tiene experiencia, tú te puedes montar sobre esa para no hacer lo mismo si le fue mal
o para enseñarle estas experiencias buenas que has tenido con respecto al cumplimiento de la formación. Implementando las universidades corporativas virtuales en el pasado, me han funcionado diferentes estrategias con cada público. No siempre te funcionan las mismas. En algunos casos, con público que no está acostumbrado, no está sensibilizado, los tienes que ir guiando poco a poco con pequeños cursos, prácticamente ritmo y frecuencia, como quien dice, para que ellos vayan entendiendo un poco de qué trata y también ofreciéndole mucha calidad. Porque si yo, de nuevo, si yo voy a entrar a un curso de mi organización en donde voy a tener que leerme 5, 6, 10 páginas en PDF, que ay, sí, es que son interactivos, perfecto, porque tienen un podcast o porque tienen un video, pero el resto es puro texto, eso no es interactivo. Entonces, al final de cuentas, le estás poniendo lo mismo, pero con características distintas. Si yo tengo que entrar a formarme, dime tú, por ejemplo, un tema de cumplimiento normativo que utilizan mucho en la banca, en finanzas, que lo tienes que ver todos los años y tienes que leerte todo esto todos los años, pues va a llegar un momento en el que ya, qué fastidio. Pero si empiezas a implementar procedimientos distintos, metodologías distintas y recursos distintos, pues lo hace más atractivo. Mary Ellen. Tengo otra pregunta. ¿Puedo? Ya vengo. Mary Ellen. Hola. Quería preguntarte, ¿el microlearning cuántos minutos dura? ¿Cuál es el término para que sea microlearning o ya sea un entrenamiento más largo? Sí, o sea, es decir, sí se ha tratado de colocar un estándar. De hecho, te hablan de 7, 8 minutos, no máximo 10 minutos, ¿ok? De hecho, 10 minutos ya es mucho cuando hablamos de microlearning. Sin embargo, yo no lo estandarizo tanto y ahí está mi naturaleza aquí ecléctica, ¿no? Y rebelde en el asunto. ¿Por qué? Porque es lo mismo que intentar condensar, explicar términos de física cuántica en 5 minutos, cuando realmente a lo mejor necesitas un poquito más para que el aprendizaje quede. ¿Ok? Entonces también depende de la naturaleza del contenido que vas a enseñar. Yo digo que el microlearning, o vamos a ponerlo así, la ciencia del microlearning no está en la cantidad de tiempo que dure, sino en la calidad del contenido que das en ese tiempo que lo vas a dar. Y allí es donde entra el tema de síntesis, Adrián, que decías en un diseñador instruccional. Si los diseñadores instruccionales de cursos microlearning no tienen la capacidad de síntesis desarrollada, pues esos cursos no van a tener una característica real de microlearning para generar el aprendizaje que se requiere. Fíjate que en este momento estamos en un programa de diseño instruccional y ahí está Melissa, está Carlos, está Dani, está Linda. Y yo propuse una experiencia, te la dije a ti, Ceci, que era microlearning de 5 minutos. Ni siquiera era microlearning, una experiencia de aprendizaje de 5 minutos para mostrar modelos de diseño instruccional. Muchacho, eso fue como si les estuviera insultando. O sea, ¿cómo que 5 minutos? O sea, eso es imposible, 5 minutos. Si tú no lo puedes decir en 5 minutos, estás hablando paz. Un diseñador instruccional tiene que ser capaz de sintetizar y comunicar, porque no es solamente sintetizar, sino que la síntesis produzca comprensión en quien la escucha. Iwan. Ajá. Ahorita que estábamos hablando sobre una visión de cómo podría cambiar el futuro la tecnología de este oficio, mi pregunta es, ¿no ven en un futuro a una inteligencia artificial o una máquina capaz de machine learning, ¿no? Prueba y error, capaz de desarrollar diseños instruccionales siguiendo una serie de patrones, viendo la capacidad de uno u otro? Así realmente se ahorraría todo el problema de que la gente en sus actuales trabajos tiene que ser polifacética y hacer 40 cosas distintas. Yo lo veo plausible, no sé en un futuro cercano, pero tal vez dentro de algunas décadas, pues yo lo veo realmente. Gracias. Sí, al final si lo podemos pensar, lo podemos hacer. Es decir, una vez que ya está dentro de nuestro cerebro, eso se puede ejecutar de alguna manera.
de que vamos para allá, vamos para allá. Lo importante en este caso es entender hasta dónde la inteligencia artificial tiene autonomía para poder ejecutar las labores que tenga, ¿no? Y hay muchas películas asociadas a eso, ¿no? Que la inteligencia artificial al final es tan rigurosa porque sigue algoritmos, ¿no? Es tan rigurosa que en algunos casos esa intuición o ese sexto sentido o esa flexibilización que puede tener la mente humana para comprender el contexto de situaciones y cambiar sus patrones, tal vez no las tenga. Sin embargo, yo pienso que eso en el tiempo se puede perfeccionar y bueno, lo que no estoy tan clara es en cuánto tiempo. Puede ser muy rápido o puede ser muy lento, no lo sé. También impacta mucho la industria, ¿no? De cómo se genera y se desarrolla toda esta tecnología. Pero de que la inteligencia artificial puede venir a ocupar posiciones y puede desarrollar tareas que actualmente son ejecutadas por los seres humanos, por supuesto que sí, y que además pueden ser, digamos, más perfectas, llamémosla así, ¿no? De cara a lo que se requiere, ¿no? En ese caso. Fíjate que yo pienso que cualquier acto creativo que no puede ser algorítmicamente reproducido es eminentemente humano. Es eminentemente humano. Nel Yes. Hola Cecilia, hola Adrián, buenas tardes. Hola. Cecilia, una pregunta. Me llamó la atención el comentario que hiciste en relación a los entrenamientos de cumplimiento normativo, porque realmente la realidad y la situación que tenemos en la institución, ¿no? Una serie de cursos que tenemos que hacer todos los años y que pues normalmente se basan más en texto que en otro tipo de recursos. Y son e-learning porque ciertamente están montados dentro de la plataforma LMS de la organización. ¿Qué recursos interactivos has visto tú en tu experiencia que han actuado con efectividad en procesos de formación en temas de cumplimiento normativo diferente a la gamificación? Bueno, fíjate que te voy a decir una experiencia que tuve recientemente, pero esto sí tiene que ver específicamente con un curso que fue montado con inteligencia artificial, o sea, se llama aprendizaje adaptativo en realidad. ¿Qué ocurre con estos programas que están montados sobre aprendizaje adaptativo en el YES? Que no se van a ir específicamente a lo que tú deberías saber con respecto al contenido, sino que parten de lo contrario, parten de lo que ya tú sabes y lo que no sabes te lo va a reforzar el sistema. Entonces, los cursos en sí se montan sobre eso que, digamos, son unas preguntas iniciales que le dicen al sistema lo que tú dominas o lo que no dominas. Y entonces, lo que no dominas es lo que vas a estudiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que da la casualidad que si yo tengo que tomar un curso todos los años de cumplimiento normativo, pero si tengo que leerme todos los años lo mismo, porque lo que varía es muy poco, pero tengo que ver todo el curso completo porque me lo repite, me lo repite, me lo repite, pues eso no va a ser efectivo. Va a ser efectivo en la medida que yo pueda, que el sistema pueda reconocer lo que ya yo sé. Y sobre lo que ya yo sé, se monte para mostrarme lo que no sé y lo que tengo que reforzar. Y probablemente todos los años, si van a cambiar las normativas o las leyes, pues siempre van a haber cosas que no voy a saber. Y va a haber una porción que sí voy a saber. Y ahí también actúan temas de neuroeducación, ¿no? De neurodidáctica, porque pueden haber cosas que sabía el año pasado porque a lo mejor las tenía frescas, pero que no se almacenaron en la memoria a largo plazo y el próximo año cuando me las vuelven a preguntar ya no me las sé. Entonces el sistema ya entiende que eso te falta por aprender o no lo tienes tan almacenado, pues ahí en la memoria de largo plazo y te lo vuelve a presentar. Y de alguna manera siempre vas a tener esa aproximación. Yo pienso que esa es una de las formas más efectivas de hacer formación en esos temas de cumplimiento normativo que son repetitivos anualmente. Cuando hablas de inteligencia adaptativa, inmediatamente viene a mí el recuerdo de lo que se llama memoria predictiva. O sea, que el docente puede predecir que eso no va a quedar residente en la memoria y por eso tiene una estrategia para reforzarlo. Entonces, la inteligencia adaptativa te permite, a través de la determinación de esos elementos que sabemos por el tipo de conocimiento que no va, que se puede predecir que no va a ser recordado,
y que es importante que lo recuerde, porque si no lo recuerdas, no lo aprendiste, entonces podemos perfectamente diseñar para que funcione el proceso de adaptación. Iliana, y después, ¿quién? Dije Dani y después Iliana. La otra pregunta que tengo tiene que ver con cómo manejas, a ver, ¿cómo la puedo articular mejor? Estas situaciones donde no sé si te ha pasado, pero los clientes dicen, bueno, a mí como el e-learning o esta formación tan autogestiva me puede asegurar un cambio en la conducta o en el desempeño en los colaboradores. Entonces, ¿o cuál ha sido la vía para que esto realmente se dé? Sí, fíjate que eso está atado directamente a evaluación de desempeño. Si nosotros lanzamos capacitación a nivel organizacional sobre todo, lanzamos capacitación por lanzar capacitación, probablemente no vamos a tener un resultado óptimo, a menos que evidentemente nosotros estemos monitoreando cómo impactan estos aprendizajes en la organización, ¿no? Cuando ya nosotros relacionamos lo que es formación con evaluación de desempeño, inmediatamente cada persona o cada colaborador ve relacionado lo que está aprendiendo con su acción, con su actividad. Entonces, y además entiende que hay un proceso de evaluación que es transversal al hecho de si hiciste el curso o no lo hiciste. ¿Ok? Porque igualmente en tu desempeño, por ejemplo, te van a evaluar temas de liderazgo y que tú tienes que cumplir, pero que no están del todo relacionados directamente con que hiciste un curso. Pudiste hacer un curso, pero tu desempeño en liderazgo es deficiente. ¿Ok? Entonces, allí de alguna manera tú tienes que tratar de enlazarlo para que eso sea efectivo. Y cuando la industria, cuando la empresa, llamémoslo así, se da cuenta de que tú tienes amarrada la formación con los indicadores de gestión, tanto organizacionales como la evaluación de desempeño puntual de cada colaborador, en esa medida ellos creen más en los resultados de la capacitación. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿fácil? No es. ¿Por qué? Porque tienes que entrar en procesos de temas de evaluación de desempeño dentro de las organizaciones, tienen que estar muy claros y estipulados los perfiles, tienen que haber los KPIs o los indicadores de gestión desarrollados, estipulados, dimensionados, y la realidad es que es un porcentaje muy pequeño de organizaciones que lo tienen también establecido. Cierro contigo, Iliana. Cecilia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo lo que sabes, porque estamos encantados, bueno, yo estoy encantada oyéndote, seguro que mis compañeros pueden decir lo mismo. Te voy a hacer la pregunta contraria a la que te hizo Adrián. Adrián te dijo, si tú tienes recursos ilimitados, ¿cuáles son las herramientas que puedes utilizar? Entonces yo te voy a hacer la contraria. Cuando tus recursos son limitados, ¿cuáles son las que mejor te han funcionado? Bueno, mira, yo te voy a ser totalmente honesta. Yo soy fiel creyente, bueno, y Carlos ya me conoce. Yo soy fiel creyente y además asidua al uso de herramientas web 2.0 disponibles en la web para tú poder trabajar con todo lo que hay y de diferentes formas, ¿ok? Inclusive a veces me escriben y me dicen, oye, mira, no tengo recursos para implementar un LMS. Bueno, mira, usa Google Classroom. Ya, es libre, abierto, disponible, lo puedes usar. O mira, bueno, intenta buscar alternativas que sean open source que te permitan utilizarlo. Oye, necesito hacer murales, bueno, vete a Padlet. O necesito hacer mapas mentales, bueno, vete a Google. Y así entonces buscamos alternativas que ya están libres y disponibles en la web para hacer. Sin embargo, bueno, por supuesto, en la medida que más tecnología integres, pues tu expertise en términos de integración de tecnologías y de desarrollo de actividades, pues también tiene que crecer. Entonces, si no tienes recursos, tienes que aumentar conocimiento. Es decir, dominio de las herramientas y de las tecnologías disponibles para tú poder implementar. Si tienes los recursos, entonces, bueno, vete allí con todo lo que tu imaginación, aumenta creatividad. Porque allí eso te despliega todo lo que puedes hacer, ¿no? En términos de desarrollo y de formación. Pero sí, en la web hay cantidad de herramientas disponibles para poder trabajar y ejecutar programas, ¿no? Inclusive, miren,
hasta hace nada nos peleábamos, y Carlos no me dejará mentir, por temas de herramientas de autor. Cada vez que alguien te decía, tienes que comprar una herramienta de autor para hacer un contenido, tú decías, Dios mío, por allí se van $1.500 mínimo, porque eso es lo que cuestan, o 1.200, etcétera. Ahora tenemos hasta Genially o Nearpod, que es gratis, libre, disponible para tú poder hacer lo mismo que haces con herramientas de autor. Solo que no es Scorn, pero con todo y todo eso se puede solventar. Prácticamente es tener creatividad y dominio, ¿no? De conocimiento para eso. Bueno, Tabata, de verdad estoy muy complacido de la gentileza con que has compartido toda tu expertise. Como acabas de decir, me encanta la palabra, porque la tradujeron en Venezuela experticia, y resulta que en el contexto mundial la palabra experticia es el levantamiento de un sitio donde se cometió un crimen. A mí me encanta cuando los venezolanos decimos la experticia, y en un momentico levantaron, cometieron algún crimen que te hace una experticia. Y se usa muchísimo, de hecho. Claro, pero en Venezuela, pero no es una palabra de uso general, así que me encantó porque lo dijiste expertise, por lo menos te preservaste de entrar en un sitio criminal. Me encantó siempre cuando reviso todo lo que publicas, lo que más me gusta es tu frescura, esa calidad humana que refleja, y que a mí me encanta que aparezca en un diseñador instruccional, porque un diseñador instruccional puede comunicar actos humanos de una forma extraordinaria, y yo respeto a los diseñadores instruccionales. He aprendido lo poco que he podido aprender de diseño instruccional, pero sobre todo lo que he aprendido es a admirar a las personas que hacen diseño instruccional, y que me han acompañado durante todos los años que llevo dedicado al mundo de la facilitación. Te invito a que en el futuro volvamos a tener una conversación. Estoy seguro que este grupo, seguramente los que están en este grupo ahorita, no van a fallar a una nueva convocatoria, y te agradezco la gentileza de tu amabilidad en aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por la invitación, y bueno, a todos los que participaron el día de hoy. Qué gusto tenerlos aquí, escucharlos y poder compartir con ustedes estos ratitos tan interesantes. Y bueno, estoy a la disposición. Si necesitan cualquier cosa, pues me tienen ahí al alcance de un clic en LinkedIn o en LinkedIn. Y bueno, con gusto en lo que les pueda ayudar, de verdad, pues de verdad no duden en contactarme. Y nos vemos como siempre en el espejo.